transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y les doy la bienvenida para este programa del día de hoy, 16 de mayo, martes 16 de mayo, donde, bueno, pues tenemos, entre otras cosas, un mercado que sigue estando relativamente con pocos movimientos. No se ve una gran actividad en esta jornada del día de hoy. Tenemos, salvo sus honrosas excepciones, ¿no?, como es el tema de los movimientos en el eurodólar, que por la falta de liquidez me parece que se está dando esta volatilidad. Ha caído de máximos a mínimos el día de hoy, 125 pips el eurodólar, de los cuales esos 125 pips de caída conserva todavía en este momento 84 pips de decline. Estuvo rebotando en una zona de soportes por ahí de los la zona de soporte era de por ahí de los 1.1202. El precio desde ahí reacciona hacia el alza, y el movimiento alcista que actualmente se ve pareciera ser suficiente como para por lo menos hacernos pensar que el precio podría intentar regresar, pues cuando menos al punto pivote, creo yo, ¿no?, a los 1.1253 más o menos. En el tema de lo que es el resto de los pares, está bastante contenido el rango. Bueno, la libra también trae un avancito por ahí de unos 99 pips de máximos a mínimos el día de hoy. Hay datos buenos o positivos para lo que es precisamente el Reino Unido, como el tema de una inflación que vuelve a aparecer y suspende la idea de que podría estar coqueteando la economía del Reino Unido con un escenario deflacionario. Fuera de eso, todos los demás pares, le digo, tienen recorridos muy breves. Se está recuperando bien el dólar australiano. Estamos viendo también en esta mañana ese movimiento, ¿no?, de reacción, le decía yo, de lo que es el alza que se había visto originalmente o al inicio de esta jornada en el tema de el dólar. Vamos a ver qué tanto dura este movimiento. El día de hoy, por lo pronto, el dólar hizo un mínimo más bajo que en la sesión previa. Estuvo deslizándose hasta los 94.56 el dólar index, y desde ahí estuvo rebotando hasta tocar máximos de 95.23, y ahorita estamos descansando hacia la zona de los 95.03. Las cosas en Europa parece que se han relajado bastante más de lo que estaban originalmente. Solamente el IBEX 35 conserva pérdidas del 1.10%. Los demás han estado compensando prácticamente toda la caída que tenían inicialmente. En la primera hora de esta jornada se veía terrible el escenario todavía para Europa, pero empezaron a aparecer algunos comentarios, pues, de los clásicos de Grecia, ¿no?, tratando de infundir optimismo, que de alguna manera podría haber un poco de idea de que podría estarse resolviendo el asunto, aunque, hombre, yo la verdad es que no creo que de fondo hayan cambiado las cosas. El último comentario que tenemos de Yanis Varoufakis en esta mañana es que no hay espacio para más concesiones. Hombre, Grecia es la que tiene que hacer concesiones, ya parece, ¿no? Pero en fin, así es que en ese plan irreal es donde están los griegos el día de hoy. El chiste es que por lo pronto la bolsa está reaccionando hacia el alza. El FTSE de Inglaterra reduce su pérdida al 0.38% en esta mañana. DAX Industrial de Alemania, que venía perdiendo más del 1% en esta mañana, la reduce al 0.1%. CAC 40 de Francia inclusive ya está ligeramente positivo con un 0.03% de ganancias. El PCI 20 de Portugal también está en ceros.
o sea, plano con respecto al cierre del día de ayer. En la sesión asiática cayó 0.64% el Nikkei 225 de Tokio, mientras que el Standard & Poor's asiático estuvo bajando poquito, 0.10%. En lo que es el tema de los commodities, el crudo Brent, el del Mar del Norte, trae una alza fuerte el día de hoy, 2.0% en este momento, 2.01 ahora, está subiendo hacia los 63.88, mientras que el West Texas Intermediate trae una ganancia de apenas 0.29%, subiendo a los 59.70 en esta mañana del día de hoy. Oro y plata con movimientos hacia la baja. Todavía no son grandes, el oro está perdiendo el 0.78%, estamos hablando de una caída de $9 con 20 centavos más o menos, estamos hablando de $176 con 70 centavos la onza de oro. La de plata a la vista está en 15.90 en esta mañana, perdiendo el 1.12%, para la plata todavía esto no es un movimiento necesariamente grande, aunque ya es notable. En el tema del dólar index, tenemos una ganancia para el dólar index el día de hoy todavía de 0.25 punto porcentual, está en 95.06 el dólar index. Y en las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, el peso mexicano se fortalece 0.20%, el cruce baja a los 15.40.30. El peso colombiano tiene una recuperación del 0.3% con respecto al dólar, el cruce baja a los 2.516.20. El peso chileno tiene una recuperación también de poco más de 0.25 punto porcentual, el cruce baja a los 632.05, mientras que el peso argentino lo tenemos el día de hoy recuperándose ligeramente, 0.09%, el cruce baja a los 9.029. El sol peruano pierde el día de hoy, o lo cotizan a la baja, 0.6%, el cruce sube a los 3.1580. El peso boliviano también lo ajustan al alza, el dólar con el peso boliviano, 0.15%, el cruce sube a los 6.8500, y el dólar yuan prácticamente sin cambios, apenas 5 tristes pips lo que se mueve el día de hoy hacia el alza. El cruce está en los 6.2085 en esta mañana del día de hoy. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 38 minutos, pero de regreso el primer ministro de Grecia dice: estamos en la fase final de negociaciones. Y el portavoz del partido de Angela Merkel dice: Grecia deberá de presentar un sólido paquete de reformas o nos tendremos que acostumbrar a la idea de que Grecia no esté con nosotros. Y la prima de riesgo en España subió a 164 puntos, un máximo en más de un año, precisamente por todas estas preocupaciones del tema de Grecia. Ayer el señor Mario Draghi en el Parlamento Europeo decía: la pelota está en el tejado de los griegos para poder conseguir más financiamiento, y Jean-Claude Juncker está haciendo conversaciones este lunes con los líderes de la oposición de Grecia. Además, en Alemania la inflación se aceleró en mayo y la confianza económica cayó a un mínimo de 7 meses en este mes de junio, mientras que en el Reino Unido el índice de precios al consumidor repunta en mayo luego de una breve caída en abril. Y el Tribunal de Justicia, buenas noticias para los chicos del Banco Central Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el programa del OMT, el Outright Monetary Transmission Policy, este programa de compra, Outright Monetary Transactions, dice que está perfectamente en línea con los regulamientos legales para el Banco Central Europeo. Es legal el OMT que prometió en 2012 Mario Draghi para evitar la fragmentación de la eurozona. Y el regulador financiero del Reino Unido minimiza los riesgos de una potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea y se compara su sistema con el de Suiza. Y si nos das tiempo le cuento el chisme de la banca Monte dei Paschi di Siena, que vuelve pues unos 1.120 millones de euros al Estado italiano, y con esto pues cierra uno de sus capítulos más tristes, la que es la banca más antigua del mundo. Todo esto y más en los próximos 2 bloques de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los
números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Por cierto, para mis alumnos de análisis de 7 pasos diario, si usted trae una posición larga en el dólar australiano, ojo nada más con el nivel de los 78.24, ahí hay que estar listos por si se hace un reversal, y se ve ya un patrón, por ejemplo, de diagonal completado en esas alturas, estar tomando utilidades, porque es posible que ahí se paren las cosas y se da un movimiento fuerte al alza, ahorita llegando a esta zona de resistencias que está un poquito abajo, de los 77.92, posiblemente siento se siga como estábamos planeando inicialmente en esa operación. Oiga, continuando con más información, le decía yo el día de hoy, bueno pues Grecia está entrando en el tramo final de las negociaciones con los acreedores internacionales de su acuerdo de rescate, después de casi 5 meses, dijo martes el primer ministro heleno Alexis Tsipras. En un discurso parlamentario ante los miembros de su partido, Tsipras dijo que Grecia no puede aceptar exigencias de sus acreedores, los países de la eurozona, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, de más austeridad, pero al mismo tiempo el gobierno debe de poner fin a la incertidumbre que pesa sobre su economía y a las especulaciones que apuntan a que el país podría abandonar a la eurozona. Creo que estamos ya en el tramo final de las negociaciones reales. No, dice, las negociaciones reales empiezan ahora. Eso de las negociaciones reales, bueno, en fin, y que todo el rato estuvimos perdiendo el tiempo antes. En fin, los ministros de finanzas de la eurozona están previendo reanudar estas conversaciones sobre el tema de Grecia el próximo jueves, pasado mañana, cuando se reúnan en Luxemburgo. Y bueno, pues el Ministerio de Finanzas de Alemania ya lo ha dejado muy claro que, pues dice, están queriendo lograr un acuerdo para esa reunión. Mientras tanto, bueno, pues el portavoz del partido de la canciller alemana Angela Merkel, el señor Michael Gross-Brommer, dice, portavoz parlamentario de la Unión Democrática Cristiana, el partido de Angela Merkel, dice: Grecia deberá de presentar un sólido paquete de reformas y de medidas necesarias para reformar su economía, o habrá que aceptar su salida de la eurozona. No le pedimos nada a Grecia que sea diferente a lo que hemos pedido a otros países que han estado sujetos a un programa de rescate, decía Gross-Brommer. Alemania quiere que Grecia permanezca en la eurozona, pero también el gobierno de Grecia deberá de cumplir con las condiciones si quiere recibir más dinero, afirmaba este parlamentario. Al final dependerá del gobierno de Grecia que haya o no una salida de Grecia de la eurozona, agregaba él. Bueno, pues ahí tiene usted. Y por lo pronto lo que sí es un hecho es que la prima de riesgo de España subía este martes en la apertura de la sesión europea hasta los 164 puntos básicos, máximo que no se visitaba desde mayo del 2014 debido a la incertidumbre creada en los mercados tras la interrupción de las negociaciones de Grecia con sus acreedores. El interés del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el bono alemán del mismo plazo mide el riesgo de este país, subía hasta el 2.43%, nivel que pues no se tocaba desde agosto del año pasado, en tanto que el rendimiento del bono alemán se estaba reduciendo al 0.81 desde el 0.825 que tenía en la previa. A 2 semanas de que expire el programa de rescate de Grecia, el gobierno de Atenas no parece aún dispuesto a ceder y alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, quienes siguen demandando a Grecia que adopte los recortes exigidos. Las primas de riesgo de otros países de la eurozona también se están elevando en la apertura de esta jornada, hasta los 158 puntos básicos, por ejemplo, la de Italia, o hasta 250 puntos básicos la de Portugal. Obviamente la de Grecia está, bueno,
enorme, 1.163 puntos base en la prima de riesgo, es decir, un 11% más o menos, ¿no? Los seguros de impago de deuda españolas, los credit default swaps, cantidad que se exige para cumplir una inversión de $10 millones, iniciaban la sesión en 134.990, mientras que los de Italia cotizaban en 172.610. Mientras más alto esté este valor de los credit default swaps, más alta la probabilidad de impago percibida por el mercado. Y continuando con más información, el día de ayer el presidente del Banco Central Europeo, este lunes, Mario Draghi, incrementó la presión sobre Grecia para que llegue a un acuerdo con sus acreedores internacionales con el fin de liberar fondos que necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Dijo, la pelota está ahora en el gobierno de Grecia para que dé los pasos necesarios. Los comentarios realizados durante la comparecencia ante el Parlamento Europeo de Mario Draghi se produjeron un día después de que las conversaciones entre los acreedores y el gobierno de Grecia no lograran un acuerdo este domingo, con lo que ahora la atención está puesta en la próxima reunión de ministros de finanzas de este jueves y también en la de los líderes europeos prevista para el 25 de junio. Sin embargo, el tiempo se está acabando para que Grecia llegue a un acuerdo de financiamiento a finales de junio. El país deberá de pagar 1.540 millones al Fondo Monetario Internacional, además de que el 20 de julio deberá de amortizar otros 3.400 millones de euros al Banco Central Europeo, cifra que será seguida por otros 3.200 millones de agosto. Ya la semana pasada le decía, ahora el mercado está diciendo la fecha así del Armagedón, de a de veras, la de los 3.400 millones que le debe al Banco Central Europeo, es decir, el 20 de julio. Además, el Banco Central Europeo tiene pendiente un asunto fundamental: durante cuánto tiempo más pretende mantener a flote a los bancos de Grecia con préstamos. Draghi dijo este lunes que el Banco Central actualmente tiene 118.000 millones en fondos a las entidades financieras griegas, una cantidad equivalente a 2/3 del Producto Interno Bruto de Grecia, y gran parte de este importe se canaliza a través de los préstamos de emergencia concedidos por medio del Banco Central de Grecia. En este momento, los bancos griegos se consideran solventes y con un colateral adecuado, decía Draghi, lo que garantiza el acceso al programa de créditos de emergencia del Banco Central Europeo. Sin embargo, este programa no puede emplearse, y ahí hay que estar muy atentos, decía Draghi, para sortear las restricciones que tiene el Banco Central Europeo para financiar directamente a los gobiernos de los países socios. Debería de estar abundantemente claro que la decisión sobre si concluir la revisión actual del programa y desembolsar más ayuda financiera a Grecia recae enteramente en el Eurogrupo. Es así, dice, y por lo tanto básicamente en los Estados miembros de la Eurozona. El Eurogrupo, que usted sabe está compuesto por los ministros de finanzas de los 19 países integrantes de la Eurozona, son, dice Draghi, los que van a tener que tomar esta decisión política por parte de estos políticos electos por sus pueblos, no por los banqueros centrales. Y continuando con más información, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantuvo este lunes varias conversaciones telefónicas con los líderes de la oposición de Grecia, incluyendo el ex primer ministro Antonis Samaras, decía este martes su portavoz, el señor Margaritis Schinas. El presidente Jean-Claude Juncker, dice Schinas, ha estado en contacto permanente con todos los actores de este asunto, decía su portavoz. Puedo confirmar, ayer se respondieron a varias llamadas, entre otras de Antonis Samaras y del líder del partido, Topotami. En ese momento se pudieron expresar sus posiciones sobre las negociaciones que están en marcha ya en Grecia. Samaras, como usted sabe, es el que liderea el partido Nueva Democracia, aquel que fue reemplazado por el Syriza en las elecciones de enero de este año. Schinas dijo que la Comisión Europea sigue abierta a organizar nuevos encuentros con Grecia y sus acreedores si se ofrece algo nuevo para estar analizando. Indicó que esto debería de ser una iniciativa que debiera de presentar Grecia. Y continuando con más información en los fundamentales de esta jornada, de regreso al próximo corte comercial, le voy a contar cómo quedó la inflación allá en Alemania y la confianza del consumidor. Además,
la confianza no es cierto, la confianza económica. Además, en el Reino Unido el índice de precios al consumidor repuntó en mayo y con esto pues se aleja un poco de ese escenario deflacionario que algunos estaban temiendo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice: el programa del OMT es perfectamente válido. Todo esto y más en el próximo bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, a 9 de la mañana con 53 minutos. Una disculpa a la gente de YouTube, de una vez le adelanto. Bueno, si me está viendo ya se dio cuenta a estas horas, pero le agradezco su paciencia el día de hoy. Hoy no vamos a subir video, vamos a subir nada más audio, con imagen fija, porque de plano no estoy pudiendo avanzar en el curso de programación de MQL4, así que para darnos un poco más de tiempo, vamos a ahorrarnos el tiempo de producción del noticiero el día de hoy. Oiga, continuando con más información, los precios de consumo en Alemania subieron en mayo a su ritmo más rápido en 7 meses, señal de que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo podría estar comenzando a tener el efecto deseado en esta economía. El índice de precios al consumidor armonizado con la Unión Europea se incrementó 0.1% en el comparativo mensual y 1.7% en el comparativo anualizado, señalaba este martes la Oficina Federal de Estadísticas, confirmando el dato adelantado. Se trata así del repunte anual más amplio desde octubre del 2014, cuando los precios habrían aumentado en esa ocasión en una proporción igual a esta. Destatis también confirmó que los datos adelantados, de acuerdo con la metodología nacional, mostraron un aumento del 0.1% mensual y un 0.7% en el comparativo interanual. Sin tener en cuenta la energía, la tasa de inflación de mayo hubiera sido significativamente mayor del 1.3%, dice Destatis, debido a que los precios de energía cayeron 5% en el comparativo interanual para mayo. Y en más información de Alemania, la confianza económica alemana se desplomó a un mínimo de 7 meses en junio, señal de que el crecimiento de la mayor economía de Europa está perdiendo fuelle. El Instituto de Análisis CEF dijo este martes que su indicador de expectativas económicas descendió en junio por tercer mes consecutivo a 31.5 desde el 41.9 de mayo. Se trata así del nivel más bajo desde noviembre del 2014, cuando el indicador se situó en 11.5. El resultado ha sido peor a lo esperado. Los economistas estaban esperándose una caída a 37. Bueno, pues salió bastante más abajo, 31.5. Clement Fuest, presidente de la CEF, dijo que la incertidumbre sobre el futuro de Grecia y las limitaciones de la economía mundial son los frenos de la economía allá en Alemania. 229 analistas e inversionistas institucionales que participaron en esta encuesta también se mostraron menos entusiastas con la actual situación de Alemania. El indicador correspondiente descendió a 62.9 en junio desde el 65.7 de mayo. Otra señal de mayor incertidumbre, bueno, pues las acciones del DAX Industrial han estado bajando 12%, desde los máximos alcanzados en el pasado mes de abril. En esta mañana se estaban cayendo 1.1%, aunque como le decía al inicio de este programa, ahora ya están inclusive del lado positivo, 0.18%, tocando las 11.004 unidades, cuando son ya en este momento las 9 de la mañana con 56 minutos. Y pasando al Reino Unido, los precios de consumo aumentaron en mayo, luego de caer el mes anterior, lo que pone fin así al breve coqueteo que tuvo la economía británica con la deflación. El índice de precios al consumidor aumentó 0.1% en mayo en el comparativo interanual, gracias
al repunte de los precios, dicen, de las tarifas aéreas y al menor descenso de los precios de los alimentos y el combustible. Esto lo decía la Oficina Nacional de Estadísticas británica. En abril, el índice de precios al consumidor habría bajado 0.1% interanual, lo que es la primera vez que el Reino Unido experimentaba una inflación negativa en más de medio siglo en el comparativo anualizado. El dato de mayo, que vuelve a mostrar crecimiento de la tasa de inflación, aunque sea muy débil, tranquiliza a los responsables de política monetaria, mostrando que, bueno, pues la caída de abril fue algo meramente pasajero. El Banco de Inglaterra tiene una inflación prevista del 2% para el 2017 gracias a la recuperación de los precios de la energía y de los salarios en el Reino Unido. Los inversionistas están esperando que el Banco Central empiece a subir los tipos de interés a mediados de este 2016. Y buenas noticias para el Banco Central Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció este martes que el programa de compra de deuda pública en el mercado secundario anunciado en 2012 para hacer frente a los riesgos de fragmentación de la eurozona por Mario Draghi, ¿se acuerda? En ese histórico haremos todo lo necesario para preservar al euro. Pues dicen que este programa, conocido como Outright Monetary Transactions, no sobrepasa las atribuciones del Banco Central Europeo en materia de política monetaria, ni viola la prohibición de ofrecer financiamiento monetario a los Estados miembros. Este programa, hay que recordar que fue impugnado por algunos alemanes, primero en el Tribunal de Alemania, y este cedió el fallo al Tribunal Constitucional Europeo, que es el que hoy dice: pues yo no veo que haya ninguna irregularidad en el anuncio de este programa. Y continuando con más información, el señor Martin Waitley, consejero delegado de la Autoridad de Conducta Financiera británica, minimizó este lunes el impacto que podría tener una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, diciendo que pues el país tendría en esto un pequeño efecto inmediato en su sector financiero. Sus comentarios contrastan con las predicciones que habría realizado algún grupo de banqueros y políticos sobre los daños que podría ocasionarle a esta industria la salida de la Unión Europea, a que es un sector importante para impulsar la economía británica. El señor Waitley dijo en la entrevista con el Wall Street Journal que celebrar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, una de las principales promesas electorales del actual gobierno, no supondría entonces una amenaza existencial para Londres como centro financiero. Waitley indicó que incluso aunque el país saliera del bloque, es muy probable que decida cumplir la regulación financiera impuesta por Bruselas y por lo tanto, a corto plazo no habría prácticamente diferencias. Los suizos, por ejemplo, operan y yo no creo que lo hagan sin un éxito razonable fuera de la Unión Europea. Nosotros también hemos operado con razonable éxito como otros países fuera de la eurozona. El gobierno ha prometido celebrar un referéndum en los 2 próximos años. El primero que se hace desde que el país votó por permanecer en la Comunidad Económica Europea en 1975. Abandonar el bloque supone una importante alteración constitucional en el Reino Unido y, según los datos de la industria financiera, temen podría eliminar el atractivo de Londres como centro financiero, reduciendo su acceso a los mercados europeos. Los comentarios de Waitley podrían causar cierta polémica entre las firmas financieras que han estado presionando, haciendo cabildeo con el gobierno para que se mantenga dentro de la Unión Europea. Gary Cohn, director operativo de la Goldman Sachs Group, dijo en enero que es imperativo que el Reino Unido siga en la Unión Europea para proteger a su sector financiero. De Citi, en el Reino Unido, el principal grupo de presión de la industria, ha dicho que abandonar el bloque podría generar riesgos significativos para la economía local. Los críticos con la Unión Europea, por su parte, creen que Bruselas impone una regulación excesiva al Reino Unido, mucha de la cual podría suprimirse si este país saliera de la Unión Europea. Sin embargo, el señor Waitley dijo que no es probable que el Reino Unido vaya a modificar en gran medida su regulación, aun en el caso en el que se abandonara el bloque.
Whitley dijo no tener una posición clara acerca de si el país debería o no seguir en la Unión Europea. Bueno, pues ahí tiene usted lo que opinan sobre este tema. Y ya para terminar el programa del día de hoy, le cuento que la banca Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo, este lunes dijo haber devuelto ya al Estado de Italia los 1.120 millones que restaban pendientes del préstamo que recibió en 2013 para mantenerse a flote. ¿Se acuerda de esos escándalos que inclusive, pues de alguna manera le dieron un rozón a Mario Draghi, que cuando se gestaron estos problemas, pues él era el gobernador del Banco de Italia? El pago se produce, dicen ahora, después de la venta de nuevas acciones del banco, valoradas en 3.000 millones, estas ventas, y que fueron completadas el pasado día viernes. La entidad recibió un préstamo de 4.100 millones por parte del Estado italiano en 2013, y a cambio inició la implementación de un severo plan de reestructuración que incluía, entre otras cosas, ventas de activos, el recorte drástico de sus gastos y la captación de nuevo capital, a lo que responden estas acciones. El año pasado, la banca Monte dei Paschi di Siena recaudó 5.000 millones con la venta de nuevas acciones, lo que le permitió devolver 3/4 partes de este crédito. Sin embargo, la inyección de capital de ese entonces fue insuficiente para evitar convertirse en el banco europeo peor capitalizado en las pruebas de solvencia realizadas el año pasado por las autoridades europeas. El banco utilizará ahora el resto de capital que acaba de captar para cubrir el déficit de capital que identificaron las autoridades regulatorias de Europa. Y así seguimos el día de hoy con el programa. Ya con esto terminamos el del día de hoy. Nada más le cuento un par de cosas. No me acuerdo si se lo comenté o no, pero bueno, le paso nada más el chisme porque lo tengo todavía como mera cabecera de nota. El próximo viernes dice que se va a reunir Alexis Tsipras con Rusia, probablemente para hablar de la posibilidad de disposición de fondos a manera de una entrega de ganancias por adelantado de un gasoducto que quiere poner a través de Grecia a Rusia. Y bueno, pues esta es una forma, digamos, de decir, tengo respaldo, ¿no? Por otro lado, así que no me presiones, Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional. Que ahí mis cuates de Rusia a lo mejor me vuelven rojo, pero tienen lana para prestarme. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y por el otro lado, hay declaraciones recientes de la canciller alemana Angela Merkel, que dice este martes que espera que los acreedores internacionales y el gobierno de Grecia logren resolver la disputa sobre este rescate antes de que se acabe el tiempo. Merkel dice que quiere que Grecia continúe en la eurozona, pero también agrega que Grecia debe de cumplir los términos de su programa de rescate. Los comentarios muestran las reticencias que tiene para ceder a las demandas de Grecia de encontrar una solución política al desacuerdo después de que las negociaciones entre el gobierno de izquierdas en Grecia y los acreedores internacionales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y otros países de la eurozona, se rompieron el fin de semana debido a la distancia entre las posiciones sobre las reformas necesarias. Grecia demanda y está presionando desde este domingo para que le concedan una quita a su deuda, un haircut nuevamente, donde probablemente salga mojado inclusive hasta el Banco Central Europeo. Vamos a ver finalmente en qué termina este tema. Parece que ya no hay tanta reticencia a esta postura, pero siempre y cuando a cambio de esta quita también estén dispuestos los griegos a hacer recortes en el sistema de pensiones, aumentos en los impuestos, etcétera, cosas que dan, según las autoridades europeas, las instituciones llamadas, lo que antes se llamaba la Troika, perspectiva de credibilidad a la solución de la situación financiera de Grecia. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros. En un rato más le voy a tener la charla del día de hoy. ¿Operas como Hitler? Vas a ver, está interesante esta charla. Y nos vemos si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube. Nos vemos el día de mañana. Pásela bonito, chao. De detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó